Esteban, el primer mártir. Una historia de fe, fuego y cielo abierto. En los días posteriores a la resurrección del Maestro, cuando el viento del Espíritu Santo aún ardía fresco sobre los corazones de los discípulos, se multiplicaban los creyentes en Jerusalén. La comunidad crecía, alimentada por el amor, la oración y la enseñanza de los apóstoles. Fue entonces cuando surgieron los primeros conflictos internos. Algunos helenistas, judíos que hablaban griego y venían de otras tierras, murmuraban que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Los apóstoles, sabiendo que no podían abandonar la predicación de la palabra para encargarse de esta tarea, reunieron a la comunidad. Busquen entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, dijeron, para que se encarguen de este servicio. Y así fue como eligieron a Esteban. Esteban era un hombre joven, de rostro encendido y mirada profunda. Su nombre en griego significaba corona, y no sería una metáfora vacía. De ascendencia judía pero formado en el mundo helenístico, Esteban tenía la mente aguda de un filósofo y el corazón ardiente de un profeta. Desde el momento en que fue ungido para el servicio, su vida cambió. No se limitó a repartir alimentos ni a organizar las mesas. Esteban hablaba, oraba y sanaba. El Espíritu de Dios lo llenaba de tal manera que, cuando abría la boca, las palabras eran fuego y verdad. Realizaba prodigios, señales que sorprendían a todos. Pero no todos estaban complacidos. En la sinagoga de los libertos, formada por judíos que habían vivido en el extranjero y habían sido liberados de la esclavitud, algunos comenzaron a discutir con Esteban. Sin embargo, no podían resistir la sabiduría ni el espíritu con que hablaba. En su impotencia, recurrieron a la táctica antigua del poder temeroso, la mentira. Presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre no deja de hablar contra el templo y contra la ley. Le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos entregó. Esteban fue arrestado y llevado ante el Sanedrín. La sala del concilio estaba llena. Los rostros de los ancianos, los escribas y los sumos sacerdotes eran máscaras de solemnidad y juicio. En el centro, Esteban. Su rostro, dice la Escritura, parecía el de un ángel. Cuando le preguntaron si eran ciertas las acusaciones, Esteban no se defendió a sí mismo. En cambio, comenzó a contar la historia de su pueblo. Desde Abraham, pasando por Isaac, Jacob, José en Egipto, Moisés en el desierto, hasta los profetas. Con voz firme y serena, trazó una línea directa entre la dureza del corazón de Israel y el rechazo a los mensajeros de Dios. Finalmente, alzando la voz, proclamó: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Y ahora ustedes han traicionado y asesinado al justo. Las palabras encendieron la sala como una llama. Los miembros del Sanedrín rechinaban los dientes, pero Esteban, en ese instante, alzó los ojos al cielo. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Ese fue el límite. Tapándose los oídos, gritando con furia, se abalanzaron sobre él y lo arrastraron fuera de la ciudad. Fue en las afueras de Jerusalén donde las piedras comenzaron a volar. Una tras otra, golpeaban su cuerpo, pero Esteban, de rodillas, alzó la voz por última vez. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y así murió Esteban, el primer mártir de la fe cristiana, el primero en seguir a Jesús no solo en palabras, sino también en sangre. El testigo inesperado. Entre los que custodiaban las túnicas de los que arrojaban piedras, había un joven fariseo llamado Saulo de Tarso. No levantó una sola piedra, pero aprobó la ejecución. Sin saberlo, ese día fue testigo de algo que sembraría en él una inquietud profunda, una semilla de luz que muchos días después lo derribaría camino a Damasco.
La muerte de Esteban fue el principio de una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Muchos huyeron a otras ciudades, llevando con ellos el mensaje de Jesús. Lo que parecía una tragedia, fue en realidad una expansión. La sangre de Esteban fue la semilla de muchos nuevos creyentes. Y en el cielo, aquel día, el Hijo del Hombre, que normalmente se representa sentado a la diestra del Padre, estaba de pie, recibiendo al primero que moriría por él.